Bienvenidos a todos, soy Jonathan Murcia Y Natalia Wallis. y en este video sobre las denominaciones vamos a explorar históricamente cómo están compuestas y específicamente las denominaciones protestantes, porque este video me lo han pedido mucho de qué es ser reformado, qué es ser luterano, qué es esa cosa de calvinistas y arminianos. Entonces quise hacer como un recorrido sin ánimo de ser exhaustivo, simplemente de manera formativa. Voy a tirar unos brochazos gruesos y le pedí a mi esposa que me acompañara porque ahorita grabé el video y no me sentí como satisfecho, porque a veces uno presupone que ustedes saben algo, entonces ella va a hacer el papel de estudiante que no sabe nada y va a ir preguntando. Para eso la invité, para sacar mejor provecho a esta información, porque creo que es importante. ¿Estamos listos? Estamos listos. Bueno, vamos a compartir pantalla y aquí está la primera imagen. Voy a empezar con esta. Vamos a empezar con esta desde el inicio, ¿vale? Entonces, amor, mira. El cristianismo como tal parte de Jerusalén, ¿no? De Hechos capítulo 1, capítulo 2. Entonces la primera iglesia realmente la iglesia de Jerusalén. Pero los primeros 300, 400 años era una iglesia que era una iglesia perseguida. De hecho, el erudito Larry Hurtado dice que los primeros 3 siglos específicamente el imperio romano hacía fuerte énfasis sobre cualquier otra religión en persecución al cristianismo. Pero ya después de que de cierta manera aparece la iglesia católica romana y es aceptada bajo el imperio, o sea, el imperio se cristianiza, comienzan a aparecer concilios ecuménicos. Existen concilios regionales, pero existen los concilios ecuménicos, los famosos concilio de Efeso y concilio de Calcedonia. Okay. Pero como puedes ver, aquí hay una lineecita roja, ¿no? Que aparece en los la iglesia nestoriana. O sea, el diagrama empieza desde arriba hacia abajo. Ajá, ahí voy bajando. Okay. Pero si ves esa iglesia nestoriana, ahí puedes ver que Nestorio fue considerado un hereje. Si bien él muchas veces se negó, se defendió por algunos padres de la iglesia, ese es como el primer cisma. Y es un tema que tiene que ver con la naturaleza de Cristo Jesús, que se comienza a formalizar después del concilio de Efeso. Entonces, si podemos ver aquí que se desprenden unas iglesias, ¿verdad? Entonces, los monofisitas y los nestorianos tienen que ver con la naturaleza de la iglesia. ¿Qué eran los monofisitas? Que Dios era completamente divino, pero que no era humano, que Él se había desprendido de su naturaleza humana. Esto es problemático porque, como dice Hebreos y como dice casi todo el Nuevo Testamento, Jesús debía ser hombre para que un hombre pagara por el pecado de los hombres, un hombre perfecto. Es decir, que le quitas la humanidad de Cristo, quitas el fundamento de la fe, por eso se considera una herejía. Pero esas iglesias existen hoy en día. Solo que nosotros no las conocemos ni son famosas, pero tú puedes ir a visitar esa iglesia en Armenia, la iglesia siria, ya están impuestas todavía. ¿Pero tienen un nombre específico? Sí, así como están. Así La iglesia nestoriana siria, están con sus subdivisiones. Pero lo que me quiero enfocar es aquí la iglesia del cisma, ¿no? Bueno, aparece el siglo XI y aparece la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Entonces la iglesia católica es la iglesia de Oriente, la iglesia de lo que es Europa, que conocemos hoy Europa, y la iglesia occidental y oriental, sí, la iglesia oriental es la iglesia que conocemos hoy como, por ejemplo, la iglesia rusa, la iglesia de la zona balcánica, o sea, la zona de Europa del Oriente. Ahí están las iglesias ortodoxas que conservan mucho la liturgia todavía. Pero nosotros nos tenemos que enfocar específicamente en la iglesia católica romana, donde empieza la reforma. Y aquí paso a la segunda imagen. ¿Vamos bien? No sé si me estoy haciendo entender claramente. Sí. Luego, creo que aquí hay un punto de inflexión muy importante, amigos. Miren, este punto de inflexión es muy importante. Bueno, pensé un poco más claro, digamos, cuando viene el diagrama, en decir como, bueno, aquí empezamos y aquí va avanzando y así, para que podamos entender bien la diagramación de lo que están mostrando. Lo que voy a mostrar ahora, dices. Perfecto. Entonces, mira, la iglesia católica romana, de cierta manera, esto no es nuevo, alguien puede estar o no de acuerdo conmigo, pero si tú ves la iglesia, o más bien ves el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sabes que era un pueblo que todo el tiempo Dios los rescató, quería lo mejor para ellos, pero ellos siempre se desviaban. Rendían cultos a ídolos, se desviaban, desobedecían, hacían de todo, mejor dicho. Entonces la iglesia católica romana denuncia a los reformadores que venía adquiriendo dogmas y venía en una institucionalización y una jerarquía que estaba siendo corrompida. Y creo que el punto de inflexión
A pesar de que aparecen pensadores como Jan Hus, como un pre-reformador, como John Knox, otro gran pre-reformador. Creo que el punto de inflexión es ahí donde la Iglesia Católica Romana tira para arriba, como que se sale ya definitivamente. Pero las 95 tesis de Martín Lutero fue que un monje un día en un templo, en una iglesia, puso 95 objeciones. Pero realmente no fueron las 95 objeciones lo importante, sino el movimiento que se generó. Apareció la imprenta y al aparecer la imprenta también pasó algo importante. Comienza a expandirse la literatura de manera más rápida. Entonces Martín Lutero y Juan Calvino, aparece Juan Calvino, otro famoso reformador, el del calvinismo, y ellos sistematizan, creo que dos doctrinas importantes. Una, la salvación solamente por la fe en Cristo, ¿verdad? Las obras son una consecuencia de la salvación, pero las obras no te salvan. Muy por el contrario de lo que cree la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Que los dogmas y ciertas prácticas son lo que te salva. Específicamente los sacramentos te mantienen en la gracia de Dios. Es algo como progresivo, ¿no? También hay diferentes formas de ver la salvación, es muy extensa, pero creo que ellos rompen aquí el esquema al decir, hey, la salvación solamente es por fe. Y esto también es un movimiento reaccionario, porque Lutero al ver, hey, ven acá, las indulgencias, eso fue un punto importante. Tú tenías una carta y con una carta podías comprar tu salvación. Comprarla. Entonces, era para construir un palacio, había o sea, creo que este fue un punto de inflexión reaccionario. Y otro punto importante es la Biblia. La Biblia vuelve a ser la autoridad final. Esto es importante porque no es que sea Calvino o Lutero que querían desprestigiar toda la tradición, es imposible desprestigiar la tradición, pero toda doctrina, todo dogma y toda práctica debe pasar el filtro bíblico. Hay de la famosa frase de Martín Lutero que decía, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, a menos que me convenzan de cualquier práctica o doctrina, tiene que ser con la escritura. Ese era el principio que él pronunció en la Deta de Worms, donde se le hizo como una especie de juicio, porque era católico romano. Pero estos dos hombres, entonces creo que fueron los que sistematizaron, hubieron discípulos de ellos que sistematizaron la doctrina. Entonces vamos a empezar por arriba. Ahí vamos bien más o menos. Estoy haciendo entender. Bueno, entonces creo que aparecen varias denominaciones. Muchas veces los católicos romanos, estos apologistas de internet y gente que no conoce la historia, dice que hay no sé cuántas mil sectas. Pues realmente no es así. Si tú puedes ver el diagrama, este diagrama, no hay 42.000. O sea, muéstrame 100 al menos, no hay muchas. Deberían haber hasta más denominaciones, pero estas son como que las más importantes en la historia. El calvinismo como tal no es una iglesia ni una denominación, sino que es como una especie de corriente teológica que se desprende de las enseñanzas de Juan Calvino. O sea, una iglesia bautista, por ejemplo, puede ser calvinista. Exacto. Una iglesia presbiteriana puede ser calvinista. Hay anglicanos calvinistas. Hay, por ejemplo, la gente dice que no, pero hay pentecostales calvinistas, hay carismáticos calvinistas. Porque el calvinismo como tal hace énfasis en ciertas doctrinas, como por ejemplo la Biblia, la escatología, el gobierno de la iglesia, pero sobre todo la gente entiende como calvinismo es la salvación. Pero el calvinismo es más que salvación, muchísimo más. O sea, demasiado. Calvino escribió sobre política, economía, sobre gobierno, escribió sobre el Espíritu Santo, escribió sobre las doctrinas del Dios, o sea, la doctrina propia. Calvinismo es mucho más amplio, pero su énfasis o conocimiento y su distorsión también es por las doctrinas de la salvación. Pero las iglesias presbiterianas, y esas son una denominación, la iglesia presbiteriana generalmente es calvinista. ¿Y por qué se llaman presbiteriana? Se llama presbiteriana por su orden eclesiástico, donde existen presbíteros. Esa es la diferencia. Entonces, ellos son los que ellos se creen los famosos reformados. Ellos dicen, nosotros somos los verdaderos reformados. Bautizan bebés, el orden de la iglesia es presbítero, la salvación es solamente por la gracia, fuerte énfasis en el estudio bíblico, ¿verdad? Esos son los presbiterianos. Ahora, quiero dar otro pequeño saltico aquí porque aparece el anglicanismo, que aparece también la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana, por así decirlo, voy a tirar un brochazo grueso, pero es como mitad católicos, mitad protestantes. O sea, vamos en orden de la más antigua a la más reciente. No como más antiguas como tal, sino estoy siguiendo este orden que me da este mapa. Estoy como siguiendo este orden. Pero si puedes ver la fecha, sí, de manera como sistemática. Por ejemplo, mira, 1560 aparece el calvinismo, pero después en 1609 el anglicanismo.
Entonces ahí más o menos uno puede sistematizar las fechas. No son últimas estas fechas, pero dan una buena guía. Entonces, ¿qué pasa? Que el anglicanismo se da específicamente por un tipo muy, ¿cómo sería? Un rey muy polémico. Enrique VIII. En 1534 él hace algo que se llama el Acta de Supremacía. Enrique VIII fue una persona muy devota en su fe, en sus prácticas, en teoría, pero era muy católico. Él no quería separarse de la Iglesia Católica. De hecho, se casó con una princesa española para fortalecer las alianzas entre Inglaterra y España. Pero este rey de España la Iglesia Católica necesitaba ayuda de él. Entonces, cuando este hombre se quería divorciar de su esposa, pidió a la Iglesia Católica el asunto, pero como la Iglesia Católica necesitaba al rey de España, el rey de España dijo que su tía no podría ser rechazada ni vulnerada de esa manera, que no se podía. Entonces le rechazaron a él el divorcio y ella no se quería divorciar. Pero en última instancia él se divorcia, se casa como con 5 esposas, su ídolo era tener un hijo, porque no tenía hijo varón, y el tipo lo que hace es, al final de sus días, sus hijos abrazan la reforma. Pero abrazan una reforma a medias, porque la eclesiología, la Santa Cena, ciertas doctrinas las manejaron, pero apareció el anglicanismo, que es una especie de mitad católico, mitad protestante, por así decirlo. Y de ahí en adelante aparecen, claro, las iglesias, los anglicanos se convierten en una iglesia episcopal, o sea, había un obispo, como el obispo de Canterbury, y el obispo tenía unos cardenales, entonces ves, la eclesiología parecía la católica. Cuando tú dices mitad y mitad, ¿tienes como datos más específicos en cuanto a en qué seguían siendo católicos y en qué seguían siendo protestantes? Excelente. Por ejemplo, no siempre eran calvinistas. La iglesia no se convirtió en una iglesia calvinista. Entendía también, guardaba, por ejemplo, dos dogmas, como por ejemplo la Santa Cena, la forma de la Santa Cena, la transubstanciación, que es un tema que tenemos que hablar más adelante, pero es como un ejemplo que la Santa Cena está la presencia de Cristo y sacrificio de Cristo real en carne. Entonces es una doctrina muy crucial, muy católica, muy católica romana, histórica también, sí, por supuesto que sí, pero la conservaban, ¿cierto? Pero también conservaban, por ejemplo, los templos, la forma del gobierno, la vestidura, los templos. Tú vas a una iglesia metodista, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un católico y, verdad? Pero también se hace centralidad en el texto, se hizo mucha centralidad en el texto, abrazó, como que sacó lo de la reforma y cogió lo de lo católico y hizo como un mix. Todavía lo perseveran así, aunque la iglesia católica está siendo muy anglicana, muy atacada ahora. Y de ahí se desprende, vamos para abajo, ¿no? Del anglicanismo también hay bases de los bautistas. Entonces voy por esta rayita, de 1609 se desprende los baptistas o bautistas, que son los famosos bautistas que nosotros tenemos hoy en día. Hoy la iglesia bautista, quiero que entiendan algo, hay muchas iglesias bautistas. Hay iglesias bautistas que son liberales, hay iglesias bautistas que son congregacionalistas, o sea, lidera solamente el pastor, el grupo de ancianos. Hay iglesias bautistas que son episcopales, hay iglesias bautistas calvinistas, hay iglesias bautistas con un corte muy pentecostal, parece más pentecostal que bautistas. Pero entonces la iglesia bautista tiene muchas aristas. Las más conocidas son los bautistas del sur y bautistas como de esa línea neocalvinista. ¿Por qué digo neocalvinista y no calvinista? Porque los calvinistas como tal bautizan infantes, son paidobautistas. Pero los bautistas que nosotros vemos, no, ellos bautizan cuando la gente tiene conciencia, ¿cierto? Los metodistas. Ok, ya voy para los metodistas. 1739 fue una línea que se desprende. Puedo estar equivocado, no tengo muchos datos precisos, pero hay un pensador llamado John Wesley, que fue un gran, como que creó un movimiento reaccionario, porque el siglo XVIII fue un movimiento racionalista. Fue una época racionalista, entonces apareció el movimiento liberal teológico, y este tipo promovió ¿cómo te diría? Como una vida de santidad y de piedad, una reforma educativa. Era un tipo arminiano, o sea, no era calvinista, sino arminiano. Entendía que en última instancia la salvación podría perderse. Es un tipo que creía que también llegaba a un extremo de santidad que él decía, purista, que él decía que, por ejemplo, uno podría alcanzar la santidad en esta vida. Poquito. Wow. Hoy en día es problemático, hoy en día quizás no lo sostendría alguien así como tal,
pero los metodistas son buenos educadores, hay iglesias metodistas hoy en día, todavía se persevera. John Wesley fue un tipo que fue filósofo, fue político, fue teólogo, fue biblista, fue un tipo que sistematizó teología, entonces gran movimiento metodista en Europa se dio y en el norte de América gracias a su trabajo y el trabajo de sus discípulos. Y el nombre metodista Bueno, es... ¿Por qué? yo creo que aquí me voy a arriesgar un poco, ¿no? Pero yo creo que existe un fuerte énfasis en el método. El método de la teología, por ejemplo, habla de el cuadrilátero se me escapa, pero yo creo que es más que todo por el método. Puedo estar aquí arriesgándome un poco ahí con lo que voy a decir, errándole un poco, pero creo que el énfasis se da es por la forma en cómo hace teología, creo, posiblemente. Episcopales. ¿Qué son los episcopales? Bueno, los episcopales es una forma también de gobierno. Entonces también se desprenden de los anglicanos. Te lo dijiste ahorita. Los congregacionalistas es importante porque el congregacionalismo es una forma de gobierno. Por ejemplo, es una forma de que el líder de la iglesia es el que toma las decisiones. Entonces no es como que no hay como una centralidad, un concilio, sino una persona congregacionalista, una persona que decide que su metodología es, o gobierno de la iglesia es el liderazgo de la iglesia local con ancianos y ellos. Ok, de los bautistas se desprenden los adventistas. Estos adventistas son muy acusados porque son congregacionalistas, o sea, depende de la iglesia. Si bien hay adventistas del séptimo día, que es una gran comunidad, como todas las denominaciones y todas las religiones tienen problemas porque dependen del liderazgo de su líder. Entonces hay adventistas que observan el sábado oficialmente. El adventismo también tiene muchas críticas porque en 1845 en adelante aparecieron el Gran Chasco, por ejemplo, que fueron profetas que fundaron los adventistas en Estados Unidos, pero fallaron en sus profecías, entonces eran falsos profetas. Entonces pusieron varias veces la fecha de la venida de Cristo y se equivocaron, evidentemente. Entonces por eso son como muy segregados los adventistas. Pero hoy en día ya hay biblistas, hay estudiantes adventistas de teología que han reformado. Hay adventistas son trinitarios, ya algunos no observan el sábado. O sea, es una iglesia que también depende de su liderazgo. Pero, digamos, ¿qué diferencia hay entre los adventistas y los bautistas? Porque sale de los bautistas los adventistas, ¿y en qué se diferencia? Exacto, porque en Estados Unidos, buena pregunta, porque en Estados Unidos estaban las líneas bautistas, pero de los bautistas aparecen ministros que se hacen adventistas, mueven un movimiento adventista, o sea, hacen fuerte énfasis en la venida de Cristo. Ese es como el advenimiento, ¿no?, de Cristo. Entonces se desprenden de iglesias bautistas. Sigo bajando aquí, entonces voy con los anabaptistas. Tú leíste hace poco algo de ellos, ¿no? Que fueron, ¿cómo era? Que fueron perseguidos. Sí, que un dato que decía que entre cristianos hubo muchas muertes por el tema de la controversia con los que sí bautizaban niños y los que no estaban de acuerdo con el bautizo de niños. Y que hubo bastantes muertes en la iglesia protestante. Sí, amigos, lamentablemente es un área oscura de la iglesia protestante que se mataban por una doctrina como si se puede bautizar o no se puede bautizar un bebé. Imagínate, o sea, eran movimientos diferentes, ¿no? ¿Cómo se hace teología? Mira, me volé los puritanos. Los puritanos fue un movimiento que también surge del anglicanismo, pero es un movimiento que se da en el norte de Estados Unidos con grandes pensadores como Jonathan Edwards. Whitfield creo que también abraza el puritanismo. Fueron movimientos también de santidad muy parecidos a los metodistas, pero de una corriente calvinista. Los metodistas fueron más wesleyanos, más arminianos, y los puritanos fueron más calvinistas. Que también fue un movimiento reaccionario al liberalismo en Estados Unidos, y también crearon movimientos como el movimiento de Gran Despertar en Estados Unidos. Estos nombres pueden anotar, el movimiento de Gran Despertar. Hay un video bueno de Byte hablando de ellos. ¿Por qué se llama puritanos? Puritanos porque creo que hicieron énfasis también en ello, ¿no? En ser puristas, en guardar la pureza de la fe. Eran tipos, mi amor, que tú los lees y wow. Sí, en realidad. O sea, los puristas tú los lees y tú vas a ver una solemnidad, una pureza en el texto, una forma de educación, de gobierno, o sea, una forma de trabajar, una ética del trabajo tremenda. O sea, una de las cosas que hizo la Reforma fue crear una ética laboral. Porque a Martín Lutero le preguntaron, bueno, pero ¿cómo puedo glorificar yo a Dios si yo soy un zapatero? Vende zapatos de buena calidad y a justo precio. Entonces eso inició, incluso algunos denuncian que eso inició el capitalismo.
La reforma protestante es lo que inicia el capitalismo. Algunos acusan a ello, pero no el capitalismo que conocemos hoy. Es una forma de vivir nuestra fe. Entonces creo que la denuncia Manchada es por el injusta. pecado. Sí, a su extremo pues, se puede ver como el capitalismo contemporáneo, hipercapitalismo que tenemos ahora. Entonces los anabaptistas fueron las personas que entienden que el bautismo solamente se da con una persona consciente que razone y que se arrepienta. Entonces de los anabaptistas vienen los evangélicos. Claro, Ya. ¿por qué? Y evangélico es una palabra que se le decía a los luteranos, a los calvinistas. ¿Por qué? Porque me gusta esa palabra evangélicos. Incluso yo puedo decir que la palabra evangélicos encierra todo el Sí, idioma protestante el porque evangelio. ellos iban evangelizando en las calles. Entonces la palabra evangélico es como que una palabra despectiva. Sí, aún todavía. A uno, y no, esos evangélicos, Muy evangélicos. despectiva. Evangélicos que se la pasan por ahí protestando en las calles. Pero hay una chica que se hizo viral en estos días porque se la pasa predicando en buses. Tú la ves en Twitter, ¿cómo has atacado a esa niña? Que no sé qué, que se mete en espacios públicos, que se ponga a hacer algo, que en vez de estar haciendo algo productivo, uno todo cansado en el bus y se monta una muchachita a joderle la vida. Básicamente así se entendían los protestantes en esa época. Tipos fastidiosos que andaban en las calles predicando el evangelio. Entonces los evangélicos vienen de los anabaptistas. Y de los evangélicos se desprenden los famosos pentecostales. Esta es la rama. Ajá. Pero ahí tengo una pregunta, Ok. más o menos parecida a la que hice antes. Los evangélicos, ¿en qué se diferencian de los anabaptistas? ¿Y por qué surge, o sea, por qué se da esta rama diferente a los anabaptistas? Sí, porque lo que pasa es que los anabaptistas fueron conocidos por ser un movimiento bastante radical, ¿cierto? Tuvieron muchos choques con otras ramas tradicionales, pero el evangelicalismo como tal eran movimientos como de grandes predicadores. Por ejemplo, voy a hablar de lo que conozco, ¿no? En Estados Unidos habían los avivadores, y los avivadores eran evangélicos, que eran conocidos porque bautizaban, iban como Jesús por la calle bautizando. Hacían encuentros, hacían, ¿cómo se llama eso? Que en las plazas públicas, en los mercados, iban evangelizando. Entonces, uno habla de evangélicos para poder dominarlos y llamarlos y poder comunicarnos, pero los evangélicos no podemos, ni siquiera podemos decir una denominación como tal, sino un grupo de movimientos avivadores. O sea, que ese nombre surge, podemos decir que De la surge práctica. de esa práctica de salir a las calles a proclamar el evangelio. Exactamente. Wow. De evangelizar. En Estados Unidos, conozco mucho, sobre todo en Estados Unidos, no conozco en Europa, es como antecedentes, pero en Estados Unidos sí entiendo que en la época de Edwards, estos movimientos creaban muchos problemas en las plazas públicas, pero realmente estos tipos fueron los que más evangelizaron en Estados Unidos, junto con los puritanos, junto con estos movimientos calvinistas. Luego de ahí, en los años 1900, bueno, yo voy a hacer un pequeño salto porque se entiende, si bien uno puede decir que el pentecostalismo inició en la avenida esta con este predicador, que se entiende, el pentecostalismo ya viene en el mundo evangélico, en escuelas, en ciudades. Algún pensador dice el pentecostalismo no viene de una denominación, viene del cielo. Tremenda reflexión. Pero el pentecostalismo fue un movimiento natural, o sea, fue un movimiento espontáneo, reaccionario. ¿A qué? Al racionalismo exacerbado que había de la teología en la época. Entonces el pentecostalismo surge aparentemente en escuelas, en calles, pero se aviva en la calle de Azusa, famosa calle de Azusa, con un predicador llamado Seymour, algo así, que era presbiteriano. pero era presbiteriano callejero, no era una persona muy docta, muy culta. Incluso parece que era cojo, como que le faltaba un ojito. Una persona como más avivadora. Era una evangélica con una soteriología presbiteriana, pero él se desprende de ahí y comienza el evangelicalismo conocido como el pentecostalismo. Y el pentecostalismo se divide en 4 ramas. Los clásicos, gente estudiosa, wesleyana generalmente, anglicana, wesleyana. Los históricos, ¿verdad? Están los unitarios, que son, bueno, es una herejía, es sabelianismo, es la unicidad de Dios. Y están los carismáticos. De ahí, yo creo que todos los que estamos viendo este video, de ahí casi la mayoría nos desprendemos de esta línea. Entonces, para que usted sepa dónde viene, usted viene de esa línea pentecostal carismática. Pero es que mi iglesia no es como, bueno, su iglesia es congregacionalista pentecostal, probablemente trinitaria, carismática. No aparece la palabra carismática, porque es una iglesia pentecostal carismática. Es por eso
¿De qué se distingue una persona carismática? Todo el tiempo énfasis en el Espíritu Santo. Bueno, por ahí Ajá. vamos a ir poquito a poquito porque yo creo que este es el tema que más El le punto. interesa a la gente porque son las denominaciones más comunes en Latinoamérica. Entonces, Ok. vamos en orden. Hablemos un poco más del pentecostalismo clásico. Vamos en orden clásico, Ok. así como tú los dijiste, un poco Sí, más lo que de pasa es que información. lo que pasa es que el pentecostalismo no se dio como una denominación específicamente en sus inicios, pero con el tiempo sí había tanta gente y tanto movimiento y tanto crecimiento, una explosión del Espíritu Santo, a mi criterio genuina. Muchos podrán estar de desacuerdo, pero estos primeros movimientos no tenían como académicos, no es que eran movimientos espontáneos, con grandes predicadores y gente evangelizando, haciendo sanidad, cultos de no sé qué. Habían abuso, como quizás también los hay Como hoy, todas las muy denominaciones. probablemente, ¿verdad? Pero de ahí se desprende. Entonces los clásicos son gente estudiosa. Hoy en día tenemos pentecostales clásicos y generalmente ellos son wesleyanos, arminianos, ¿verdad? Históricos que entienden la historia de la iglesia evangélica y siguen con las prácticas de la época. Los unitarios son gente que, bueno, como les digo, por ejemplo, la IPUC, que es la Iglesia Unida, no sé qué, hay mucho en Colombia, en República Dominicana, en Chile, en Argentina hay bastantes, pero aquí sí no puedo ser flexible porque creo que ahí cometen herejía, son sabelianistas. El unitarismo, que lo veo en una oportunidad, es una herejía. ¿Y de qué se trata Y, el y, unitarismo? y una herejía que se desprende del siglo IV, imagínate, desde por allá atrás. Una herejía antigua que volvió a aparecer en el siglo XX. No me voy a detener aquí en el tema porque o sea, no quiero, yo sé que muchos pentecostales unitarios ven mis videos, quiero hacer un video especial para ustedes. Creo que se necesita seriedad y tiempo para hablar de este tema porque es muy sensible. Quiero avanzar. Y los carismáticos, creo que son las grandes denominaciones que tenemos, ¿no? Las iglesias como Bethel, Wilson, iglesias carismáticas congregacionalistas, no denominacionales, la mayoría de iglesias en Latinoamérica. Toda la iglesia que usted ve en la esquina son pentecostales carismáticas. De hecho, yo vengo de una iglesia carismática, que es una iglesia pentecostal llamada Cristo Viene Pronto, bastante adventista, ¿verdad? De advenimiento. Pero es una iglesia trinitaria con fuerte énfasis en los dones del Espíritu Santo y también son fieles a la palabra de Dios con sus limitancias, pero ahí van, yo nací ahí. Y estoy en una iglesia, ahora que estamos en una iglesia de Asamblea de Dios, que es un poquito más, ¿verdad? Tiene un corte, la iglesia de Asamblea de Dios tiene un corte, si bien son una especie de, ¿cómo sería? La palabra es como, son una especie de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que esa expresión? No son un concilio como tal, pero se entiende que, por ejemplo, hay iglesias de Asamblea de Dios que son calvinistas en su soteriología, pero el orden generalmente es pentecostal clásico. La Asamblea de Dios en su mayoría son pentecostales clásicos, que son arminianos o gente que cree que la salvación en un momento el corazón se cierra y puede rechazar al Espíritu Santo. Entonces, estabas en los carismáticos, en las iglesias carismáticas. El nombre viene de los carismas, sí. Porque hace mucho énfasis en los carismas, los Sí, dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué crees que hay como una leve sensación o un concepto cultural de que las iglesias carismáticas es como algo negativo? Sí, porque bueno, se entiende más o menos. Sí, como en el mundo académico, ¿verdad? Sí. Como en las redes sociales, no, en el mundo mundo pensante. pensante. La cultura, por lo menos cuando yo estaba ya de pronto familiarizándome con este idioma la teología. De teología, siempre era como Ellos son los leve sí, como un leve rechazo, como una sí, se siente la presión de que es una iglesia de bajo nivel o algo. Sí, yo creo que es culpa también de las propias congregaciones, porque no son dados al estudio sistemático de la Biblia. Entonces son ellos mismos y lo que ellos mismos interpreten de la Biblia. Entonces no hay conciencia histórica. Por ejemplo, no se enseña esto que estamos enseñando hoy acá. No se enseña, por ejemplo, que es un concilio. Entonces es muy dados a las prácticas del asunto. Sin embargo, yo creo que hay un movimiento ahora de iglesias carismáticas. Tú me hablabas de un predicador hoy, ¿no? Que era cantante. ¿Cómo se llama él? Marcos Brunet. Marcos Brunet, por ejemplo, es un carismático pentecostal, pero el man está estudiando, está haciendo teología. Tenemos personas como, por ejemplo, no sé, este muchacho predicador español, ¿cómo que escribe libros? Itiel Arroyo. El tipo está estudiando. Yo, por ejemplo, lo vi en un video hablando de
historiadores, de pensadores, de teólogos, calvinistas clásicos, o sea, gente está estudiando, Reflexiona muy bien. está reflexionando bien. Entonces estamos orando, oremos por ello, que las iglesias carismáticas se dediquen a estudiar teología y van a descubrir la riqueza. Miren, estás conectados con la ortodoxia de la iglesia, con la historia de la iglesia, no estamos desconectados. Es una decisión epistemológica, ¿cómo así? Una decisión en qué creer. Creemos, somos protestantes y creemos que la Biblia es palabra de Dios. Estos son los grandes puntos, miren, solo Cristo, ¿verdad? Cristo es la salvación, Él vendrá, la Biblia es el centro de nuestra teología, la salvación es por fe. Pero yo también llamo a que entendamos que hay una diversidad en nuestra, y eso no debe ser un limitante ni debe cerrarnos, más bien debe ser una oportunidad para aprender, ¿verdad? No Del debe otro. ser motivo de división en la Ni de iglesia. división. De hecho, yo este video lo hago es para que entendamos nuestras diferencias. O sea, si usted es cristiano, entienda que creo que hay 4 doctrinas fundamentales. Yo he hablado mucho en mi contenido. La Biblia es palabra de Dios, Cristo regresará, la salvación es por Cristo Jesús y Dios es trinitario, ¿verdad? Esas son 4 creencias fundamentales. Entonces, para terminar este video, faltan los luteranos, que me sorprendí porque investigando sobre los luteranos yo pensé que era una denominación que es muy poquito, pero no. Es la tercera denominación más grande del mundo. Pasa que aquí en Latinoamérica no hay muchas. En Argentina hay, en Estados Unidos hay. Son muy bien formados, tienen una confesión de fe luterana. A Lutero no le gustaba que le pusieran luteranos, pero era para diferenciarse de los evangélicos, porque los evangélicos tenían mala fama. Los discípulos de Jesús comenzaron a denominarse luteranos, luteranismo. Y del luteranismo se desprende esta última, que es los pietistas, que fue un movimiento de santidad de los luteranos. Énfasis en la santidad, pero también quedaron ahí. Los puede investigar en Historia de la Iglesia. Como similar a los puritanos. Algo así como los puritanos y como los metodistas. Movimientos reaccionarios. Lo único que continúan son los metodistas. Y al final, bueno, los husitas. Los husitas fue una denominación que viene de Jan Hus. Muy pocos hay, muy pocos existen. Por ejemplo, en Latinoamérica muy pocos, pero sí es una denominación que tú encuentras pensadores, teólogos, gente haciendo teología. Y esto es básicamente lo que les quería compartir. No sé, amor, si tienes una pregunta final, algo que no quedó claro ahí, como para cerrar, o quedó bien. No, yo creo que quedó muy, muy, muy bien explicado. Así es. Bueno, amigos, entonces, insisto, pudo haber tenido errores, porque es demasiada historia, demasiada información, pero creo que suma muy bien, o hace un resumen muy bien para que tengas un panorama más de la Biblia, ¿verdad? Y de la teología. Me gustaría saber qué opinas, qué comentario, alguna corrección. Probablemente le he errado en algún punto, he tirado un brochazo largo, alguna aclaración. Si perteneces a una denominación, déjanos tu comentario, a ver si existes, dónde te podemos escuchar. Y lo otro es, ¿qué? Like, suscríbete y déjanos un comentario acá. Sí. Chao, chao.